Hola, buenas tardes. Estamos hoy reunidos, hoy ha venido poca gente, quizás el tiempo y otras circunstancias han hecho que estemos pocos hoy en el salón de este colegio de médicos. Javier Manzanares me ha pedido que le rogara, que disculpara, que tenía asuntos en Madrid y no puede estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es interesante, es un tema que en la práctica, los que trabajamos sobre todo en primaria, pues nos encontramos a menudo con un problema que no sabemos muchas veces resolver. Y la enfermera nos pregunta qué nos parece, qué opinamos al respecto, y muchas veces se nos queda una cara un poco de tontos, porque la ostomía no es un tema que en la carrera lo des, luego en tu ejercicio habitual pues tampoco te reciclas al respecto y nos entran serias dudas. Por ello, el doctor Manzanares me pidió a Sandra del Barrio concretamente que nos hablara un poco de este tema y nos contara los aspectos que concierne a ello. Así que sin más os dejo con Sandra del Barrio. Buenas tardes. Bueno, ya más o menos me conocéis todos, pero me presento para los que no me conozcáis. Soy Sandra del Barrio Naya, residente de quinto año de cirugía general y digestiva aquí en el Hospital General de Segovia. Y esta charla también nos van a ayudar la doctora Estela Velasco y la supervisora de cirugía Rosa Llorente, que es nuestra estomaterapeuta, que es la que más sabe de todo esto. Cuando el doctor Manzanares nos propuso el hecho de dar una charla sobre este tema, estuvimos hablando entre nosotras de cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Porque claro, tenemos la facultad, como entre comillas, muy cerca, y sabemos lo que es que venga un catedrático que nos suelte una charla muy, digamos, de toda la historia y demás, y al final no te quede nada en concreto, ni hayas aprendido nada. Entonces hemos decidido dar una charla que sea lo más práctica posible para nuestro manejo habitual de la medicina en la consulta, ¿vale? Lo que más o menos todos tenemos claro es lo que es una ostomía, ¿vale? Es una derivación quirúrgica que hace que una víscera salga al exterior por un punto diferente al orificio natural. Ostomías digestivas hay muchas, aparte de las que tenemos aquí, la gastrostomía, la yeyunostomía, la ileostomía y la colostomía, que es de lo que vamos a hablar porque es lo que más nos solemos encontrar. Pues también tenemos la esofagostomía, la duodenostomía, la cecostomía, que es raro verlo y tampoco vamos a meternos de lleno, ¿vale? Empezamos pues con las gastrostomías, ¿no? Sobre todo saber cuándo tenemos que hacer una gastrostomía. Las indicaciones más normales o que más nos solemos encontrar es la imposibilidad de que un paciente pueda comer. ¿Por qué? Pues ya sea por una enfermedad neurológica, por un tumor ya sea de esófago, de cardias, y el paciente no pueda tragar, o por otras que suelen ser más raras. Hay que decir a todo esto que la gastrostomía ha cambiado en los últimos tiempos, porque antes nosotros realizábamos todas, lo metíamos en quirófano, pero ahora son los digestivos desde la endoscopia gástrica los que suelen realizar esta técnica. Nosotros tenemos claro que para poder entender las complicaciones que crea un estoma hay que saber la técnica que se ha hecho y cómo se ha hecho, ¿no? Hay muchas técnicas diferentes para cada una de ellas, entonces sabiendo más o menos la técnica que tiene el paciente, pues podemos entender o incluso sacar lógicamente por qué se complica. La técnica de la gastrostomía existe normalmente dos, que está la de Fontan y la de Wiesel, y nosotros realizamos la segunda, pero para entendernos vamos a explicar todas. La técnica de Fontan consiste en hacer un pequeño orificio en el cuerpo gástrico y directamente meter una sonda, que bueno, ahora para que las podáis manejar y ver, las he traído para que las veáis. Es una sonda que tiene un balón en la punta y desde fuera se llena. Esta es la técnica típica de Fontan, que es muy simple, únicamente lleva 2 coronas y directamente sale desde el estómago a la piel. La técnica que solemos realizar en el servicio de cirugía de aquí de Segovia suele ser la de Wiesel, que consiste en hacer un orificio y en invaginar la sonda de gastrostomía en un trayecto de 10 centímetros y luego sacarlo a la piel. Entonces, si ahora veréis en las sondas que os he traído, hay un pequeño balón que quedaría aquí, continúa por aquí y saldría a la piel, ¿vale? Entonces, si nosotros más o menos vemos la técnica, podemos entender las complicaciones o el qué le pasa al paciente o por qué se queja el paciente. Aquí, en esta foto, quería poner también la técnica endoscópica, ¿vale?
los endoscopistas entran con el endoscopio por el esófago, llegan al estómago y por transparencia punzan y hacen una gastrostomía endoscópica. Cosa que hay que tener claro, que nos encontramos a veces de problema en la consulta, es que la retirada de estas sondas también lo tienen que hacer los digestólogos, ¿vale? Los endoscopistas, porque no se puede quitar por vía, o sea, habría que abrir, pero vamos, normalmente se quita por vía endoscópica. Si alguna vez os encontréis en la consulta algún paciente que necesitamos la retirada, hay que mandarlo a digestivo, ¿vale? Entonces, complicaciones más normales de las gastrostomías una vez vistas las técnicas. Como toda herida o toda intervención, la infección del estómago o la infección de la herida de la laparotomía, porque claro, para realizar esta técnica abrimos una pequeña laparotomía en el centro y sacamos la gastrostomía normalmente por el lado izquierdo. Entonces, fugas a través del estómago. Muchas veces con un simple punto alrededor del estómago esa complicación se resuelve, que muchas veces lo vemos los pacientes en la urgencia y con darle un punto, a veces fugan alrededor, con darle un punto y que eso quede más tenso nos vale. Otras veces la pérdida de la sonda de gastrostomía, ¿no? Que el paciente nos encontramos que se ha quedado sin ella. Y nos encontramos en la urgencia un paciente que ha recorrido muchos kilómetros para que únicamente coger un Foley, metérselo otra vez y llenar el balón. Muchas veces normalmente cuando ya han pasado unos 10, 12 días desde el que se puso, eso queda unido, eso ha cicatrizado y se puede meter la sonda, ¿vale? De ahí la pérdida de sonda. Nos encontramos y decimos, ¿qué hacemos? Únicamente meter una sonda de Foley y llenar el balón. La peritonitis, que eso ya sería mandarlo al hospital para resolverlo, o incluso el cierre del estómago. Un paciente que lleva mucho tiempo sin el estómago se puede cerrar. El siguiente, la yeyunostomía. Las indicaciones de yeyunostomía suelen ser menores. Normalmente es una neoplasia que impide que el paciente pueda tragar, pero ya no solo a nivel esófago, sino también a nivel estómago, ¿vale? Que sea un tumor de duodeno, suele ser, o así, en esa zona que no puedas poner una gastrostomía, porque claro, tampoco podría pasar la alimentación, sino que tengas que poner una alimentación más distal, o cuando es una pancreatitis grave y prevés que el paciente se vaya a tener que alimentar durante un periodo largo de tiempo por una vía venosa, entonces es mejor dejarle una alimentación enteral. Las técnicas de yeyunostomía, pues al igual que en la gastrostomía, está la técnica de Whittle, que las técnicas tanto de Whittle como son las mismas. Lo único que en vez de realizadas a nivel gástrico, pues es en el yeyuno. Cogemos una sonda, pero esta es más finita y más larga, se hace un orificio en el yeyuno, se canaliza durante 10 centímetros con el propio tejido del yeyuno y luego se saca al exterior y así queda cubierta toda la sonda en ese periodo y evitas que refluya. Y luego, una vez, claro, si lo dejamos así, al tirar incluso se puede ir la sonda. ¿Qué hacemos? Normalmente unimos ese asa de yeyuno a la pared abdominal para asegurarnos que el yeyuno queda ahí y al tirar no nos la llevamos, ¿vale? Y esta es una nueva que ha salido con catéter indirecto, que es con una aguja, y con la aguja tienes que medio calcular indirectamente el meterlo entre el laserosa y la mucosa, y nos gusta menos, porque realmente es una aguja, se hace con una aguja así, no ves exactamente por dónde va la aguja y no sabes dónde la estás dejando. Esa, bueno, la pongo para que sepáis por si algún paciente viene de otro sitio y demás con ello hecho, lo único que sería lo mismo que la otra, pero la técnica es distinta. Y luego, como en la gástrica, el de Fontan, que va directamente, que no se invagina el catéter con el asa de yeyuno, ¿vale? Pues la yeyunostomía, las complicaciones son muy parecidas a la gastrostomía, realmente. La infección del estómago, la peritonitis, ¿por qué? Pues porque imaginaos que al hacer esta técnica, o cualquiera de ellas, esta técnica, el asa se desprenda y el paciente empiece con mucho dolor abdominal. Pues eso es que el contenido intestinal está saliendo a la cavidad abdominal, ¿vale? Entonces de ahí el cuadro de peritonitis, porque se desprenda y todo el contenido salga. A veces al fijar el asa de yeyuno podemos decir, claro, si el asa está fijado se ha podido volvular y que el paciente está obstruido. De ahí que os explique las técnicas, porque al entender las técnicas podemos entender las complicaciones. Y luego por la intolerancia alimentaria, que muchas veces la alimentación de la yeyunostomía no la toleran muy allá. Ahora ya pasamos al siguiente paso, ¿no? Que son la ileostomía y la colostomía, son las que a lo mejor más vamos a ver y más complicaciones nos pueden dar a la larga y a la corta. Entonces, las indicaciones de la ileostomía suelen ser las enfermedades inflamatorias del colon, defectos del nacimiento, poliposis familiar, lesiones traumáticas,
y las que más se suelen ver son las ileostomías como de protección en una anastomosis colorectal. Ahí hay divergencia de opiniones sobre si hacer ileostomía o colostomía cuando se hace una anastomosis colorectal de protección. Aquí en Segovia normalmente para las anastomosis colorectales de protección solemos hacer colostomía, ¿vale? Por eso esta indicación aquí en esta provincia en concreto la vais a encontrar menos. Muy importante entender las técnicas de la ileostomía, ¿vale? Tenemos la técnica terminal y la técnica en asa. La terminal es que únicamente, bueno, en un principio, antes de hacer la colostomía, o sea, esto ya es los pasos de la colostomía, tenemos que tener el asa de ilion cortada, ¿vale? O sea, aquí imaginaros que el asa continúa, ¿vale? Pero la hemos cortado, el asa de intestino. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos en la piel, tomamos unas medidas que quepan 2 dedos y ya el asa de intestino proximal, es decir, por el que viene la alimentación, el que ha venido del duodeno, yeyuno, el ilion, le introducimos en el orificio que hemos creado y de ahí se sutura a la pared abdominal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente, como es muy irritativo el contenido que sale por el ilion, se suele hacer como una especie de, por llamarlo trompa o algo así, para que al poner los dispositivos de ileostomía, el contenido que sale nunca toque la piel. ¿Por qué? Porque es muy irritativo. Normalmente esta suele ser una ileostomía, o sea que incluso a veces dejamos un poquito más, para que al poner directamente la placa, el contenido caiga a la bolsa y no tenga por qué tocar la piel. Otra técnica, la terminal transitoria, es decir, hemos cortado el asa intestinal, que ya lo tenemos ahí, lo vemos, los 2 cabos de la tripa, y en vez de soltar una a la cavidad abdominal, ponemos las 2 en el orificio, ¿vale? ¿Esto de qué nos sirve? Pues a veces, para si se va a reintervenir el paciente y se va a crear una continuidad del tránsito en un futuro, pues tenemos los 2 asas ahí cerca. Entonces no hace falta hacer una laparotomía media, sino que teniendo ahí los 2 asas se hace una anastomosis, se introduce y no hay que hacer más herida al paciente. Eso por un lado. Y luego otras veces, imaginaos que tenemos a nivel distal un cáncer que obstruye y crea moco y demás, pues si nosotros dejamos una asa ciega eso puede romperse. Pues muchas veces nos interesa que lo que está de manera distal, el contenido salga fuera también, ¿vale? Entonces hay que entender qué técnica se ha hecho y por qué se ha hecho. Porque muchas veces en los informes veréis a lo mejor colostomía o ileostomía con fístula mucosa, no sé si os lo habréis encontrado alguna vez. Pues la fístula mucosa es que el orificio distal lo dejamos muy muy pequeñito pero próximo al otro orificio. ¿Para qué? Para lo mismo, si en algún momento tenemos que rehacer eso, lo tenemos ahí mismo, no tenemos que buscarlo con una laparotomía, o incluso si crea volumen o líquido, pues pueda salir y no cree una asa ciega en el lado distal. Y aquí tenéis pues otra técnica, o sea, parecida pero a la terminal, que el proximal sale y el distal lo dejamos ahí para que luego cuando queramos rehacer el tránsito lo tengamos ahí mismo y no tengamos que abrir al paciente. Esa foto la he puesto también porque hay veces que por lo que sea el cabo proximal y el distal no dan para que coincidan en el mismo orificio. Es raro, pero para que sepáis que a veces en un mismo paciente nos podemos encontrar dos estomas, ¿vale? Y luego por la técnica lateral o en asa. Esta suele ser más la que suelen usar de protección y es que sin cortar el asa de ilion distal, directamente se saque por el orificio, sin tener que cortarlo. Entonces, una vez que está fuera, ponemos una de las varas que solemos poner, a veces ponemos cosas más blanditas que son como de aspirador, pero bueno, solemos poner una vara de las que tenemos y cortamos. ¿Qué pasa? Pues que así sale como un cañón de escopeta, salen como 2. Uno es de lo que viene, la aferente, y otra es la deferente. Entonces esto luego, si hay que rehacer el tránsito, es muchísimo más fácil porque lo tenemos ahí mismo. Aquí tenemos una típica, digamos, un poco edematosa, pero está la proximal, que es por la que tiene que salir el contenido, y la distal, que bueno, está ahí, y si lo queremos rehacer, pues es más fácil. Complicaciones. Las complicaciones de la ileostomía y la colostomía las iremos viendo ahora poco a poco, pero más o menos pues necrosis, prolapso. Algo típico que suelen dar en las ileostomías, que no dan las colostomías, es la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado en los pacientes que son portadores de una ileostomía de intentar que los electrolitos y la deshidratación tenerla controlada. Luego acceso ilioparético como el resto. Y luego ya por fin pues las colostomías, ¿no?
Indicaciones de colostomía, pues la mayoría son obstrucciones del colon, que por lo que sea el paciente no tiene un tránsito, no puede hacer deposición por recto, ya sea por una estenosis, por una isquemia y demás, pues se hace una colostomía. Muchas veces por perforación o peritonitis. Tenemos un paciente con diverticulitis que llega perforado con una peritonitis purulenta y que hacer una anastomosis no es seguro. ¿Por qué? Porque esos tejidos están muy inflamados, pues muchas veces tenemos que dejar una colostomía y ver si en un segundo tiempo se puede rehacer el tránsito. A veces por traumatismos, y como ya he dicho, aquí hacemos muchísimas colostomías de protección a nivel del lado izquierdo normalmente para proteger las anastomosis colorectal. Bueno, no, de protección solemos hacerla en el lado derecho, para las anastomosis del recto. Cuando vemos que una anastomosis colorectal no queda segura, queda tirante, la vascularización, el paciente ha sido radiado, pues lo que hacemos es una colostomía en asa, que ahora veremos. Tipos de colostomías: la terminal en asa y la cecostomía, que no vamos a hablar de ella porque hoy en día no se usa. Más o menos es parecido a las técnicas de las que os he hablado en la iliostomía. La terminal, ¿qué hacemos? Por lo que sea, tenemos un paciente que se hay que hacer un Hartmann, que está lo que sea, se parte, o sea, se secciona el colon y el cabo proximal, que sería este de aquí, se saca por la piel y el cabo distal se abandona. Ahí queda una terminal y evidentemente queda solo un orificio, ¿vale? Entonces ahí sería un esquema de todo el colon y hay un stop, el cabo distal se abandona y queda un solo orificio en la colostomía. La colostomía en asa, pues igual que en la iliostomía, se saca todo el asa del colon y se saca fuera, se pone una anilla o una banda, y este sería el ejemplo claro, y se secciona. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tendríamos dos cabos, el cabo proximal y el cabo distal. Aquí lo vemos claramente. Incluso puede pasar contenido de un lado a otro y que el paciente haga deposición. Un paciente con una colostomía terminal, si sale algo por ano, sería o retenido o es imposible, o sea, es difícil. Puede ser porque tenga un tumor y esté produciendo lo que sea, pero no puede ser contenido intestinal, ¿vale? Sin embargo, un paciente que tiene una lateral sí que puede, porque a veces pasa contenido de un lado a otro, ¿vale? Las complicaciones de las colostomías, pues isquemia, necrosis, prolapso, hernias, que es las de las iliostomías y colostomías vamos ahora a hablar una por una, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la primera complicación, que a lo mejor es de las más frecuentes, es el absceso de infección, ¿vale? Cuando un paciente vemos que alrededor de la iliostomía está enrojecido, fluctúa, además, ¿qué hacer? Pues como en toda herida quirúrgica, ¿vale? En un principio el tratamiento antibiótico, el posible drenaje de colecciones, ¿y qué hacer en una colostomía? Pues vigilar la evolución de los síntomas, ver la zona, vigilar cómo va la zona eritematosa y un tratamiento médico de antibiótico y drenaje y cura cada 24 horas. Entonces, de poco a poco, la cicatrización de la herida por segunda intención, ya sea con debridamiento autolítico, con Betaine plata y demás. Y siempre, pues, aquí el personal de enfermería y las estomaterapeutas tienen mucho que decir, porque realmente son las personas que saben qué hay que poner, qué discos hay que poner, qué crema hay que poner. Entonces, un disco siempre que evite las fugas, y siempre que veamos que aumenta la celulitis, que salida de material purulento, que el paciente no mejora, mandárnoslo al hospital porque a veces hay que reintervenir e incluso drenarlo en quirófano. Otra de las complicaciones, la discencia, es decir, la separación entre la mucosa que nosotros hemos sacado y la piel. Se suele presentar a veces como una infección del estómago, que sale contenido, que no, las causas suelen ser la infección y a lo mejor una mala técnica quirúrgica, que haya mucha tensión, la tracción, un mal diámetro, que hayamos abierto mucho la piel y entonces el asa se va para abajo, digamos, se desprende, ¿vale? Aquí tenemos en estas imágenes, aquí un asa como poco a poco se ha desprendido y poco a poco con las curas, con la pasta y pues se consigue que quede medianamente decente y que el paciente pueda vivir con ello y quede bien. Cuidados en las discencias, pues siempre intentar restaurarlo a la piel, ¿vale? Y que las heridas que quedan pues cierren por segunda intención. Siempre vigilar y siempre las curas cada 24 horas y si por lo que sea no se consigue el cierre, aparecen mayores signos de infección
o hay mayor hundimiento y hasta casi perdemos el asa de vista, pues derivarlo al hospital para valorar una intervención quirúrgica. La dermatitis alérgica, que suele ser pues una sensibilización a alguno de los productos que estamos usando con el paciente, alguno de los dispositivos. Y entonces siempre la zona sensible coincide con el producto que hemos puesto, con el elemento alergizante. Aquí tenemos un paciente que empezó con una dermatitis alérgica, ¿no?, que con las curas y demás pues consiguió tener un estómago bastante normal. Cuidados, pues claro, evidentemente si es una dermatitis alérgica, lo primero quitar el elemento que nos está produciendo la sensibilización. Tratar las lesiones periestomales con cremas barrera o apósitos hidrocoloides y poner siempre un dispositivo del estómago que evite las fugas y tenga una buena sujeción. Otra, la dermatitis irritativa. Esta que es una complicación que es secundaria a la salida de efluentes. Es una alteración de la piel por el contacto de la piel con los efluentes, ya sea orina o heces. Aquí tenemos un paciente con una dermatitis irritativa por salida de heces y con un buen producto pues conseguimos poco a poco que la piel vaya volviendo a la normalidad. Cuidados que hay que tener en este tipo de pacientes, pues siempre una higiene correcta del estómago y de la piel, nunca utilizar ni desinfectante, ni alcohol, ni productos perfumados, siempre, son cosas muy lógicas, pero a veces se nos olvida el despegar con cuidado y con delicadeza los productos que ponemos o que sujetan la bolsa del estómago, prevenir nuevas irritaciones, prevenir fugas y siempre las cremas barrera y en pacientes con riesgo elevado de irritación proteger la piel antes de que la tengan ya irritada. La dermatitis mecánica, pues como ya os he dicho, el hecho de que hay veces que se nos olvida, es una lesión de la piel ocasionado por maniobras bruscas durante el cambio del dispositivo. Aquí tenemos un paciente que por el simple hecho de tirar del disco con más fuerza de la necesaria, pues se ha llevado toda la piel por delante. Pues eso, intentar evitarlo. ¿Qué tratamiento conlleva esto? Pues una higiene correcta de la piel, evitar como siempre desinfectantes, alcohol y perfumados. Y algo importante que a veces se nos pasa, que es lo que decía el paciente, cortar el vello con tijera o rasurar con cuidado en el sentido del vello, ¿vale? Porque muchas veces al tirar nos llevamos la piel por delante y es porque el vello ha tirado de ello, ¿vale? Y luego pues al cambiar dispositivo despegar el adhesivo muy suave y de arriba abajo. Y como siempre evitar las fugas, ¿vale? Algo muy típico en el postoperatorio es el edema, que es el engrosamiento fisiológico de la mucosa y la submucosa, aumentando el componente hídrico intersticial en la fase postoperatoria. Muchas veces vemos al paciente el segundo día postoperatorio y nos encontramos pues, con el edema de la boca. El paciente no echa heces o no echa el líquido que querríamos que echara y tiene la boca del estómago así. Aquí vemos varias, esto es incluso en un niño. Varios edema. Los pacientes a veces incluso se llegan a obstruir porque por ahí no puede salir nada. ¿Qué causas pueden producir el edema de la boca? Pues un manejo inadecuado del asa al esterilizarlo. Quirúrgicamente lo sacamos y no ha estado bien sacado. O que el orificio cutáneo, el que hacemos en la piel, sea más estrecho de lo normal. O una tracción excesiva de la vara que ponemos, pues que a veces presiona mucho y hace que se dematice. Y a veces, pues si aparece en el postoperatorio tardío, si aparece cuando ya el paciente está en casa, que a lo mejor lo veis más vosotros, los médicos de familia, a veces hay que pensar en una obstrucción de la luz intestinal, ¿vale? Que se haya impactado algún alimento, que tenga una hernia interna o que tenga alguna recidiva. Cuidados del edema de mucosa, pues siempre en el postoperatorio inmediato, evidentemente tenemos que vigilar muchísimo el engrosamiento de la mucosa. Tenemos que, una vez que ya se ha establecido el edema, pues aplicar compresas con agua o suero salino hipertónico y apretar un poquito y nunca poner hielo. Eso que quede claro porque muchas veces el hielo pega a la mucosa y se crean úlceras, como cuando nos pasa a nosotros que comes un helado y se queda pegado en la lengua, pues esto sería lo mismo pero en la mucosa del estómago. Siempre vigilar si va reduciéndose el edema o no, evitar una manipulación traumática. Y si el edema va aumentando en exceso o puede llegar a obstruir al paciente, pues a veces incluso es necesaria una reintervención. La estenosis, la estenosis es el estrechamiento paulatino y lento del orificio del estómago, que va por debajo de una medida normal para que el efluente pueda salir como queremos que salga.
Las causas, pues que haya habido una mala técnica quirúrgica, que nos hayamos quedado cortos al abrir la piel, que haya habido algún tipo de complicación, que se haya infectado en el posoperatorio y que haya tenido algún granuloma o cualquier otra complicación, o que haya una recidiva propia de la enfermedad, un tumor avanzado y está recidivando. Aquí tenemos un caso de un paciente que este es el estoma que tiene y miramos que es mínimo, no es normal que esta medida. Entonces, cuidados, pues muchas veces lo importante es educar al paciente para que mida el estoma periódicamente en los primeros meses y vigilar su reducción fisiológica o no. Siempre se puede enseñar a los pacientes a realizarse técnicas de dilatación que pasados los 15 días desde que el estoma está hecho, pues a veces metiéndose el dedo meñique e incluso el índice, pues poco a poco el paciente no tenga miedo a su estoma, ¿vale? Que él mismo sea capaz de producirse una dilatación. Y si a veces la dilatación es severa, que es normalmente menor de 10 milímetros, pues hay que rehacerlo. Hay que meter al paciente en quirófano y hacerle un nuevo estoma. A veces es importante en las colostomías que como las heces que llegan al estoma son muy rígidas, son duras y claro, son mayores que el orificio que tenemos, muchas veces enemas o una irrigación periódica hace que esas heces se vuelvan más líquidas y conseguimos que no haya que reintervenir al paciente, se mete una irrigación cada X tiempo, se consigue que las heces sean líquidas y al final pues puedan salir por el orificio que el paciente tiene. Otro, pues una fístula, que es la comunicación entre la luz del intestinal y la piel a través del periestoma, o sea que sale contenido, pero no por la luz intestinal, sino por un lateral, digamos. Entonces puede ser por una técnica quirúrgica inadecuada, unos cuidados inadecuados o una recidiva, como casi todo. En esto hay que tener mucho cuidado, a veces cuando se ponen enemas por los estomas y demás, que no lo pueda poner cualquiera y tener un poquito de cuidado porque hay que ponerlo con delicadeza, ¿vale? No introducir los enemas y demás de forma agresiva. Aquí tenemos varios ejemplos de fístulas y los cuidados que tenemos que tener, ante todo seguimiento y valoración de la cantidad de exudado que sale de la fístula, ¿vale? Porque muchas veces va disminuyendo y poco a poco se cierra ya sola. ¿No? Evitar la introducción de objetos rígidos al cuidar el estómago, como pueden ser los enemas, y extremar los cuidados de la piel periestomal y evitar las fugas. Eso yo creo que en todos los tratamientos se debe hacer. Y luego, pues, como todo, si es necesario y al final se hace más grande la fístula que el estoma, pues rehacer el estoma quirúrgicamente o ver qué podemos hacer. Otra de las complicaciones son los granulomas, que son diferentes lesiones cutáneas, que son no neoplásicas, que son como masas carnosas, duras, sangrantes, que se suelen localizar en la unión de la mucosa con la piel. Las causas pueden ser el mantenimiento excesivo del material de sutura, es decir, que dejemos en exceso los puntos del estoma. Normalmente esto suele ser en suturas no absorbibles, como puede ser la seda. Nosotros yo creo que normalmente lo damos con Vicryl, que son puntos que no hay que quitarlos, sino que se quitan solos. Y luego la irritación, el traumatismo continuo o la recidiva de la enfermedad inflamatoria. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con granulomas periestomales que poco a poco con las curas, poco a poco han ido a menos y al final pues se puede quedar con ello, que si se consigue pegar el dispositivo de bolsa bien y demás, pues no habría que rehacerlo. Cuidados de los granulomas, pues vigilar las suturas y retirarlas en el momento adecuado, que suelen ser de 8 a 10 días posquirúrgicos, pero ya digo que creo que nosotros normalmente usamos Vicryl y no hay que retirarlos. Siempre de usar un buen dispositivo que evite las fugas y si dice que se detecta de manera precoz, intentar fulgurar con nitrato de plata y si son más grandes intentar un tratamiento quirúrgico con diatermia. Otra de las complicaciones muy habituales que nos encontramos en el posoperatorio más o menos inmediato es la hemorragia, ¿vale? Que es la pérdida de sangre de diversa cuantía a nivel del estómago procedente de la zona periestomal o de la víscera que conlleva. Aquí es otro ejemplo, porque claro, tenemos que tener en cuenta que la mucosa intestinal no está preparada para estar expuesta al medio, ¿vale? Entonces, lo más importante, bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es valorar si puede haber trastornos de los factores de coagulación, pero lo más importante es registrar la intensidad, el volumen y el origen del sangrado. Es lo más importante porque
puede ser a nivel periestomal o puede ser que venga de más arriba. Si es enterocutáneo, que realmente es una complicación del estoma, si viniera ya de más arriba ya no sería una complicación del estoma, normalmente con compresas de suero frío durante 10-15 minutos se suele calmar, y si vemos un punto sangrante o es arterial que late, lo suyo es dar un punto, o sea, hacer una sutura localizada en el punto sangrante y ya está. Si existe un hematoma, a veces es necesario la intervención para evitar que comprima la viabilidad del estoma, y siempre en ese momento poner un dispositivo de una pieza y con bolsa transparente. ¿Para qué? Para así poder ver nosotros la cantidad de sangrado y poder cuantificarlo y poder estar alerta por si el paciente sangra en exceso. Otra de las complicaciones habituales, o que nosotros tenemos a lo mejor más medios para poder resolver los cirujanos, son las hernias o ventraciones periestomales, ¿vale? Que suele ser el fallo defecto de la pared abdominal que provoca la salida tanto del estómago como de la piel periestomal, y da lugar a un abultamiento que normalmente, como toda hernia, cuando el paciente se relaja, pues en posición de decúbito se mete para adentro. ¿Cuáles suelen ser sus causas? Pues el aumento de la presión intraabdominal o la dificultad de evacuación no resuelta o mantenida. Yo creo que todos habremos visto las hernias periestomales, ¿vale? Normalmente esta suele ser más clara, que sale una hernia y que cuando el paciente se tumba, la hernia desaparece. Cuidados, pues ante todo hay que educar al paciente sobre la importancia de evitar esfuerzos físicos y aumentar el perímetro abdominal y la ganancia de peso, ¿vale? Porque muchas veces hacemos una colostomía a un paciente que es más delgado y de repente pues le has quitado el tumor, empieza a vivir bien, empieza a comer y aumenta de peso, eso da de sí y acaba con una hernia paraestomal. Luego las molestias pueden aliviarse en posición de decúbito supino, o sea que el paciente aprenda a reducirse sola, y si es pequeño y no compromete la evacuación, pues utilizar prendas que la contengan y evitar que progrese. Evitar el estreñimiento, la obesidad y evitar y siempre que no fugue. El problema es que si la hernia va creciendo, aumenta de tamaño, hay signos de suboclusión, se llega a encarcerar, como puede pasar con toda hernia, pues muchas veces la reparación que hay, pues reparación quirúrgica. Aquí he puesto una de las técnicas que a lo mejor se usan ahora, que es la técnica de Sugar Baker, que consiste en reducir la hernia, o sea, nosotros tendríamos aquí el saco herniario y parte de colon